Ahí, ¿verdad? Bueno, ustedes se van a encargar ahí, gracias a Dios por los muchachos y la tecnología que nos ayudan, ¿verdad que sí? Con todo esto. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, esta tarde tenemos el tema Dios suficiente. Y cuando pensaba en este tema, cuando conversábamos con Rosana de esta palabra, ¿verdad? Si bien tenemos muchos conceptos, es bueno ir siempre al diccionario, que es el que nos ayuda a tener una definición más acabada de lo que puede ser una palabra. Y cuando nosotros vamos al diccionario, la palabra suficiente, en un diccionario cualquiera que usted pueda encontrar, la definición dice que existe o se da en la cantidad adecuada, sin sobrar para lo que se necesita. En el caso de una persona, dice que se presume o alardea con afectación de magisterio. Algo que es suficiente es algo que no se derrocha, ¿verdad que no? Es algo que está en su punto justo. Ni sobra ni falta, está completo, algo suficiente. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra, podemos pensar en el Dios de la palabra de Dios, que es suficiente. Como hemos escuchado aquí los testimonios de estas hermanas, pese a las circunstancias que tuvieron que enfrentar, hubo un momento en que tuvieron un encuentro con esta persona, con Dios. Y eso fue suficiente para su vida en esa ocasión. Y en esta tarde quisiera que me acompañaras en algún recorrido a través de algunos pasajes de la palabra de Dios para que podamos entender por qué en este lugar y quizás en muchos lugares hablamos de un Dios que es suficiente, de un Dios que llena, de un Dios que puede, de un Dios que satisface, de un Dios que, como decía la hermana ahorita, aunque las circunstancias no sean favorables, tú puedes tener paz en tu corazón, puedes tener alegría, puedes tener tranquilidad en tu mente, porque hay un Dios que sigue sentado allá en los cielos, gobernando, dirigiendo y controlando todas las cosas. Si bien la palabra suficiente en el diccionario tiene esa definición, también nosotros en el lenguaje coloquial utilizamos esta palabra un poquito diferente, ¿verdad que sí? Cuando nosotros estamos un poco cansados, decimos, ¿estoy qué? Estoy harto, ya esto se acabó, ya está bueno, ¿verdad que sí? Cuando los muchachos están ahí rindiendo, pero bueno, muchachos, como que ya llegó al límite, ¿verdad? De su comportamiento, me sacó de quicio. ¿Qué otra frase que utilizamos nosotros? Más o menos. Me sacó de mis casillas. ¿Cuál otra? No aguanto más. ¿Verdad que sí? Son esas palabras, esas expresiones que utilizamos generalmente cuando la circunstancia o lo que nos está rodeando está superando lo que nosotros estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Es algo que nos supera. Bueno, hay muchas cosas que si nosotros miramos alrededor, puede ser que lleguemos de nuestro corazón a expresar eso. Cuando vemos una injusticia, ¿verdad que sí? De personas quizás en una autoridad, en el gobierno, o una MED que le puso una multa. No, que yo no merecía eso, ya está bueno. Y son expresiones que van surgiendo de la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando vemos, por ejemplo, como esta película que está estrenándose y que ha causado tanto furor, ¿verdad que sí? En Estados Unidos y en muchos países, de este negocio que tienen con los niños, ¿sí? El abuso de los niños a nivel internacional que esta película ha desatado o destapado, ¿verdad que sí? Y cuando uno contempla esa realidad de niños o personas abusando de niños, uno dice, ya esto tiene que terminar, ya esto tiene que parar, esto está bueno, esos niños no merecen eso, ¿verdad que sí? Y son esas cosas, esas circunstancias externas que nos pueden llevar a nosotros a expresar esa oración en nuestro corazón. Ya está bueno, ya está suficiente. En medio de ese contemplar de las cosas que nosotros vemos, hay dos actitudes que nosotros podemos tener. Una de ellas es justamente caer en la queja y decir, no, porque esto está pasando por el gobierno que tenemos ahora, porque el gobierno subió los impuestos, porque el gobierno está haciendo esto, y irnos por el lado de la queja, o también por el lado de la autocompasión. No, lo que pasa, Mariela, es que tú no conoces mi esposo, tú no conoces el ambiente donde yo estoy, tú no conoces
Si tú fueras a mi lugar de trabajo, si tú contemplaras a los vecinos que yo tengo, y en esos dos vertientes, la mayoría de las veces nosotros nos refugiamos, o en la autocompasión, o en la queja y en la crítica. Esos son dos peligros que uno puede caer, pero nosotros vamos a ir y entendiendo a través de la palabra de Dios que en realidad el problema no es lo externo. Hay muchas personas que me dicen, como decía ahorita, no, lo que pasa es que tú no entiendes los vecinos con los que yo vivo, que me dejan la basura botada, que dejan la puerta abierta del edificio, que entraron ladrones porque dejaron la puerta allá abajo. Y entonces comenzamos a echarle la culpa siempre al otro, lo que el otro hizo o lo que el otro dejó de hacer. Pero en realidad el problema no está en la circunstancia que a nosotros nos rodea, sino lo que dice la palabra de Dios. Y no sé si tienen la proyección ahí no en la mía, sino si tienen proyección de la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 25. Si no, las que tienen Biblia pueden compartir con las que no lo tienen allí, que yo sé que quizás hay algunas amigas aquí que no tengan su Biblia, pero si usted tiene la suya, puede compartirla con la que no tiene. Romanos 1:25, en medio de esa disyuntiva de echarle la culpa al otro, de considerar las circunstancias externas, Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Este pasaje, este versículo, nos cuenta que no es lo externo, sino que es lo interno, algo que cada uno hace en el corazón. Cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira de justamente todas estas circunstancias que nos están rodeando, es que nosotros vamos a ir cayendo en esa actitud de autocompasión o de queja. La palabra de Dios nos muestra un poquito más allí adelante, en Romanos capítulo 1:22, versículo 1:22, un poquito más arriba, dice: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que quizás conversando un poquito ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que ha ido pasando a lo largo del tiempo. Yo sé que aquí hay mujeres mucho más mayores que yo y tienen historias de épocas anteriores, ¿verdad que sí? Y cuando comparamos los años anteriores y comparamos la época actual, uno va a ver una gran diferencia. Yo no tengo tantos años, tengo un par, pero sí yo recuerdo de cuando yo era niña, cómo mis padres, mis abuelos me enseñaban a tener respeto hacia las personas adultas, al trato que yo tenía que tener hacia el mayor, independientemente lo conociera o no lo conociera. Yo tenía que tener un respeto. Si iba en un transporte público y se subía una persona más grande que yo tenía que automáticamente levantarme y cederle el asiento a esa persona para que esa persona se sentara. Cuando tú contemplas la generación en la que nosotros estamos viviendo, y lo digo porque trabajo en un colegio y trabajo todo el año con niños desde 4 años hasta muchachos de 17 años, la actitud es diferente, muy diferente. El respeto prácticamente ya no existe. Los muchachos de corta edad desafían a los adultos y se le cuadran. Y cuando tú dices, bueno, es un problema de conducta del niño, pero entonces tú vas y citas a los padres, y cuando tú ves la actitud del padre, que llegó también a estrellar en la puerta, ¡pam! Yo vine a ver porque me llamaron a ver a mi hijo. Y tú dices, ahora yo entiendo por qué que el hijo reacciona como reacciona, porque cuando tú estás viendo al padre. Si bien hay muchas cosas que hemos mejorado, hoy en día tenemos la capacidad de conversar con personas en todo el mundo, y yo doy gracias a Dios por la tecnología, porque yo puedo llamar a mi mamá ahora mismo, hacer una videollamada y conectarme con ella en Argentina, algo que
años atrás nosotros no lo podíamos hacer. Pero en ese aumento de la tecnología, en ese avance de muchas cosas, de la ciencia, del conocimiento, al mismo tiempo se han ido perdiendo muchas cosas. El respeto, el trato, el buen trato. Y yo creo que no hay que ser un sociólogo, un psicólogo para entender esa realidad. Nosotros estamos viviendo en una generación que ha decidido voluntariamente darle las espaldas a Dios. Y como consecuencia de eso, hemos venido arrastrando y cosechando todas estas situaciones que quizás hoy en día estamos sufriendo. Es increíble, mujeres, pero estadísticamente, aunque la tecnología haya avanzado tanto, es tremendo cómo ha crecido el índice de abortos, de divorcios, de violaciones, de suicidios en adolescentes, en niños, de desempleo. Incluso teniendo la tecnología en nuestra mano, ha crecido el índice de analfabetismo. ¿Se da cuenta de eso? Hoy en día los muchachos piden una definición. Dime, Siri, ¿cuánto es 25 por 48? Y le dan la respuesta. Pero al mismo tiempo de tener acceso a tanta información y tanta tecnología, los muchachos no saben contar, no saben sumar, no saben ir al colmado, cuánto le tienen que devolver. No lo saben. Ha ido creciendo tanto la tecnología, pero al mismo tiempo ha ido decayendo el comportamiento, la naturaleza, la esencia del ser humano. Y vuelvo y repito, no es porque lo externo sea el problema, sino porque es algo interno. Y ese problema la palabra de Dios lo menciona con una sola palabra, y es la palabra pecado. Y quizás esa palabrita nos siente un poco incómoda, no me gusta, nos sentimos un poco, no nos gusta hablar del pecado. Pero por eso recalco que el pecado no tiene nada que ver con el ambiente. Porque el pecado, según la palabra de Dios, comenzó en un lugar perfecto. El pecado comenzó en el cielo. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? ¿Usted no lo sabía? Que el pecado, la primera aparición de pecado fue delante allá de la presencia de Dios. Bueno, vamos a ir a buscar allí, en Ezequiel capítulo 28, la palabra de Dios nos deja saber que el pecado no tiene nada que ver con el ambiente, no tiene nada que ver con el estatus económico que usted tenga, no tiene nada que ver con el estatus académico que usted tenga. El pecado tiene que ver con un problema del corazón. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15, oiga cómo dice la palabra de Dios allí. Hijo de hombre, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornando con toda la clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas, encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparado para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido, querubín protector, porque así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. ¿Sabe de quién está hablando este pasaje? De Satanás, un ser creado. Y tú dices, pero ¿y qué fue lo que le pasó? Ves que el pecado no tiene que ver con el entorno, no tiene nada que ver con tu estatus económico. Él estaba en un lugar precioso, él estaba rodeado de rubí, de oro, de todo lo que podía encontrar. Sin embargo, allí en ese lugar dice que fue hallada maldad en su corazón. Él quiso ser igual que Dios, él quiso tomar el lugar de Dios, y ahí es que comienza el problema. Por eso, cuando pensamos en esto de Dios suficiente,
tenemos que entender el concepto, mis queridas compañeras, en esta tarde, que muchas veces cuando yo quiero justamente tomar el lugar de Dios en mi vida, yo manejar, yo tener el control, es que yo comienzo a deslizarme hacia lo que es incorrecto. El pecado comienza poco a poco a ganar terreno en mi corazón y a desplazar a Dios. Y eso ha sido lo que ha provocado que la decadencia de la humanidad llegue al punto en que nosotros estamos. Yo recuerdo que mis padres, siendo cristianos, ellos, cuando mi papá lavaba el carro, él ponía canciones de José Luis Perales y qué sé yo, esas canciones que no eran de la iglesia, pero no tenían una letra que uno... Pero señor, hoy no se puede, hay canciones que hoy ni se pueden poner. O yo estoy escuchando otra cosa, yo no sé. ¿Es así o no es así? Hay canciones que no se pueden ni siquiera reproducir, aunque no sean cristianas, por el mensaje que está transmitiendo de violencia. El mensaje de denigración de la mujer como si fuera un artefacto. Un artefacto desechable, ¿verdad que sí? Eso es lo que presentan las canciones a la mujer en este tiempo. Un artefacto desechable que puede venir cualquiera y hacer con ella lo que se le da la gana. Y entonces después, por otro lado, somos tan caradura que después queremos reclamar los derechos de la mujer como que si realmente nos importara, porque nos estamos escuchando esas canciones y poniéndole esas canciones a las niñitas de 2 y 3 y 4 años. Y están creciendo con esa información en su mente y en su corazón. Pero el problema no es el lugar o la música que nosotros estemos escuchando, es una decisión que está en nuestro corazón. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios describe lo que es el pecado. Dice Primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Cuando usted le llama la atención por algo, ¿verdad que sí? O yo no sé si usted ha visto los videos esos que aparecen en las redes sociales, que le dicen a los dos niños, yo voy a poner este plato de dulces aquí y me voy a ir a la cocina, pero nadie puede comer los dulces hasta que yo no regrese. ¿Ustedes han visto esos videos? Y la mamá se va y lo deja a los dos niños con un plato ahí de dulce. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Mete la mano, ¿verdad que sí? O uno se enoja y le da al otro que no lo coma y después terminan los dos comiendo, ¿verdad que sí? Porque es más fuerte que ellos. Le pusieron ese dulce ahí y le está llamando y ellos van y aunque le dijeron algo, ellos desobedecieron, infringieron la ley y cogieron el dulce y se lo comieron. Pero Mariela, tú me estás haciendo muy exagerada porque comer un dulce, eso no es pecado. No, no es el hecho de comer el dulce. Y quiero que entendamos esto. Es justamente romper con esa orden, con esa indicación que a nosotros se nos dio. Si cada uno de los que manejamos en este país hiciéramos caso omiso de los semáforos, que mucho pasa. Si mucho pasa habiendo semáforo, imagínese si cada uno de nosotros siguiéramos nuestra propia autoridad y si una calle, yo digo que esa calle se va a conducir para allá, aunque la calle se conduzca para el otro lado, ¿qué caos sería esto? A veces no entendemos que las leyes, las ordenanzas que nos han dado han sido para cuidarnos a nosotros mismos. Porque en el orden las cosas avanzan más rápido. A veces nos quejamos cuando vamos a una oficina pública y vemos un desorden de gente entrando, que sacan un ticket pero hay 500 que se están metiendo por atrás. ¿Es así o no? ¿A cuánta le ha pasado eso? A medio mundo, ¿verdad que sí? Y nos quejamos. Pero cuando nosotros tenemos un amigo en una oficina, también lo que queremos hacer es meternos por detrás y no seguir el orden. Siempre en el desorden, en el caos, va a haber un problema. Y por eso es que justamente el pecado va arropando la naturaleza humana y nos va confrontando con esta realidad que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Es una actitud y una decisión en nuestro corazón. Y como es algo propio, es algo de cada uno,
cada uno tenemos que buscar la solución. Y es tremendo pensar que muchos de los que están o los que estamos transitando en este mundo, buscamos soluciones alternativas. Y yo quisiera que vayamos al pasaje que leyeron al inicio, en Colosenses capítulo 2. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra que ante un problema que se llama pecado, hay una solución, una persona que se llama Cristo. Y no importa lo que hayamos pasado, lo que hayamos vivido, en Él nosotros siempre vamos a tener la respuesta. Porque Él fue el que cargó con nuestro pecado en la cruz del madero. Él fue el que se hizo cargo de mi deuda. Él fue el que hizo cargo de todas las, de todas las multas que yo tenía en contra. Él las tomó y cargó con ellas. Y Él dijo, no, tranquilo, yo voy a pagar todas esas multas de fulanita. Yo las voy a pagar. Y eso es lo que dice allí en Colosenses. En el capítulo 2, en el versículo 8 particularmente, dice, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuidado con la filosofía. ¿Y a qué se refiere esto la palabra de Dios con la filosofía? Bueno, justamente con ese pensamiento humano de decir, yo puedo manejar mi vida como yo quiera, total, cuando esté casi muriéndome, yo me voy a acercar a Dios. El problema está en que todos aquí sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no tenemos idea de cuándo es que vamos a morir. ¿Verdad que no? No tenemos control de eso. Y entonces vamos pensando en que yo puedo manejar mi situación, mi problema. No, pero cuando hay una conferencia en la iglesia yo voy a ir, entonces ahí yo me calmo la conciencia. Y el venir a la iglesia es bueno, es buenísimo. Pero venir a la iglesia no te quita el problema de tu corazón. Venir a la iglesia, incluso orar o leer la Biblia, no te va a quitar el problema del corazón. Porque tú puedes leerte la Biblia completa, pero si tú no permites que Cristo entre en tu corazón, la Biblia tú te la puedes saber de memoria. Pero Cristo es el que tiene que actuar a través de su palabra en tu vida. Porque si no, tú vas a ir a buscar a la Biblia como un libro cualquiera. ¿Saben qué? Es muy triste. Me ha tocado conversar incluso con cristianos que van a la Biblia como si fuera un libro de moralejas. Ay, voy a ver qué lindo me dice, algo lindo que me diga la Biblia. Y vamos a la Biblia como si fuera un libro de cuentos, esperando que después que yo la lea me voy a sentir bien. Y eso no es la Biblia. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de moraleja, no es un libro que cuando tú lo lees te vas a sentir bien. La Biblia es la revelación del carácter de Dios, de un Dios santo, de un Dios que ama, de un Dios misericordioso. Y cuando nosotros vamos a la Biblia con la óptica correcta, nosotros nos vamos a dar cuenta que a veces hay pasajes de la Biblia que a ti te molestan. A veces hay pasajes de la Biblia que tú no lo quieres leer. Porque te están diciendo algo que está hablando de ti y está hablando de mí. Y entonces esa parte yo no la quiero. Y no me gusta leerla. Pero eso es lo que es la palabra de Dios. Una revelación de la persona de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que Él es capaz de hacer. Nosotros a veces vamos escuchando cosas, ¿verdad que sí? A veces ponemos hasta una emisora cristiana y nos gusta escuchar porque a veces en la mañana ponen un mensajito bonito y bueno, ponemos el mensajito y ya. Pero si ese mensaje nada más se entra por una oreja y se sale por la otra y ese mensaje no pasa por tu corazón,
va a hacer exactamente el mismo efecto. Va a entrar por una oreja y va a salir por la otra. Va a entrar por una oreja y va a salir por la otra. Todas las veces que tú le escuches. Una de las cosas que decía la joven aquí era, yo las invito a reflexionar. Las invito a pensar. Tenemos 2 oídos, Dios nos creó con 2 oídos para escuchar, pero tenemos un solo cerebro para pensar. Eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo al reflexionar. Y eso es lo que dice allí la palabra de Dios, que nadie te engañe, que no te vendan un cuento. Cristo no es para tus momentos cuando estás nada más difíciles. Ay, se murió un familiar, ay, tengo escasez, me botaron de mi trabajo, ay, entonces ahí voy y busco a Dios. No, Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que un amuleto de buena suerte. Dios es mucho más que un salvavidas para tu momento de tormenta. Dios es mucho más que un momento tranquilo, un momento feliz en tu vida. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un juez misericordioso que está esperando que tú le prestes atención. Y es increíble, porque ponte a pensar en esto. El Dios creador del universo está en esta tarde, te trajo aquí, te sentó allí, muy bonita, con aire y todo, y te está permitiendo que tú escuches su palabra. ¿Y sabes lo que me mata pensar? Que yo veo a Dios suplicándote, óyete, estoy acá, yo te voy a ayudar, yo puedo ayudarte, yo soy suficiente, yo puedo sacarte de ese problema en que tú estás, yo puedo. Y veo a Dios allí intentando y llamando y llamando y llamando y clamando. Y a veces nuestra actitud, no, ahora no. No tengo tiempo. Tengo que arreglar muchas cosas. Tengo que solucionar primero. Y Dios ahí llamando y llamando y llamando, intentando y hablándote y mostrándote y diciéndote, gritándotelo por todos los ángulos, que Él te puede ayudar. Y nosotros escuchando filosofías y escuchando mentiras y escuchando cosas, yo tengo tiempo. Yo no ahora. Quiero terminar con esto, quiero mejor arreglar. Tenemos que entender, mis queridas amigas, en esta tarde, que no tenemos el control del tiempo, no tenemos el control de nuestra vida. No sabemos si al salir de aquí, quiera Dios que no, pero no lo sabemos. Ni eso lo sabemos. No sabemos qué va a pasar con el próximo segundo de nuestra vida. Y a veces escuchando esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamos que todavía nosotros tenemos otra oportunidad. Y no, realmente no lo sabemos. Por eso el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, lo vuelve a mencionar allí, en los versículos un poquito más adelante. Dice el versículo 12, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Ahí está hablando de Cristo. Dios tuvo el poder para llevar a Cristo a la cruz del Calvario, pero dice la palabra de Dios que al tercer día Él tuvo poder para resucitar. Y los históricos, arqueólogos y personas han ido y han estudiado, y la historia comprueba que ha habido una persona llamada Jesús. Y la historia de la humanidad está llena, incluso la historia de la humanidad está dividida en 2. ¿Antes de quién? Antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los libros de historia, cualquier libro de historia te lo va a decir así, porque Cristo no fue una persona normal, no fue una persona cualquiera. Ay, pobrecito, un mártir que murió en la cruz. No, Él fue Dios. Y Él vino a trabajar, Él vino a suplir, Él vino a cubrir nuestra deuda por el pecado. Nosotros no podíamos pagarlo. Nosotros no podíamos hacer nada para quitar ese problema de pecado de nuestro corazón. Pero Él sí, porque Él era el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, capaz, suficiente
para cargar con nuestra culpa en la cruz del Calvario. Él murió, pero al mismo tiempo Él resucitó. ¿Y sabes qué? Eso nos da a nosotros la esperanza de que si Él murió y resucitó, Él tiene poder también para perdonar mis pecados. Él fue el único que fue capaz de eso, de morir y de resucitar. Es el único capaz de poder quitar nuestro pecado de nuestro corazón. El único. Vuelvo y repito, ahorita nosotros estábamos hablando de la iglesia, de orar, y esas cosas son buenas, pero nada de esas cosas te van a quitar, te pueden quitar el pecado del corazón. Solamente Cristo, en la obra de la cruz, es lo que puede tratar con tu problema y con mi problema del pecado. Solamente Él. No hay nada que los seres humanos podamos hacer. Porque nosotros los seres humanos todos estamos contaminados con pecado. Y cada cosa que nosotros hagamos, la mancha del pecado va a ir ahí. Pero Cristo, que fue un hombre sin pecado, es el que puede restaurar, limpiar, quitar para siempre ese pecado de tu vida y de mi vida. ¿Sabe qué? Yo, si salgo por esa puerta y me cae un blog y me muero, o me pisa un carro, yo sé que yo me voy a ir al cielo. Pero no porque estoy aquí, no porque estoy leyendo la Biblia, sino porque hubo un día en mi vida que yo entendí que mi pecado me separaba de Dios y que no me permitía llegar y a estar con Él. Y ese día yo le dije: Dios, perdóname. Y yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador. ¿Y sabes qué? Ese día yo estoy segura que Dios limpió mi corazón. Que yo pequé muchas veces, sí, yo he pecado muchas veces después. Sí, todos los días pecamos, porque estamos en un cuerpo humano, ¿verdad que sí? Y nos enojamos y tratamos mal a la gente, y sí, nos pasa porque somos seres humanos todavía. Pero yo sé que tengo un Padre a quien yo puedo ir y decirle: mire, me volví a equivocar. ¿Y sabe lo que Dios me dice? Mariela, la muerte de allá en la cruz fue suficiente también para perdonarte ese pecado que cometiste hoy y el que vas a cometer mañana. Porque mi sacrificio es suficiente. Yo soy suficiente. Y no necesitamos más nada. Más adelante el pasaje dice allí en Colosenses, versículo 14, dice: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Otra versión dice que el acta de decretos que nos era contraria, Él la cargó sobre nosotros. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú has visto la película de cuando crucifican a Jesús, pero vieron que le ponen como un cartelito a los que estaban crucificados. ¿Han visto esa parte? Bueno, eso era porque en esa época lo que hacían era escribirle en ese cartelito por qué se estaba colgando a ese preso. Por violador, por ladrón, y le ponían la causa allá en la cruz, arriba. Este pasaje nos dice eso, que Él tomó todo el acta de decretos que nos era contraria, todos los pecados nuestros que estaban ahí escritos, todos esos pecados, Él los clavó en la cruz, con Él, no conmigo, porque yo, gracias a Dios, no morí en una cruz, pero Él sí. Él tomó toda esa acta de decretos que era contraria a mí y Él la clavó allí en la cruz, porque su sacrificio fue suficiente. Y es interesante, si alguien lo tiene y me puede ayudar buscándolo ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, 28. Hebreos 9, 28. ¿O está proyectado ahí? Buenísimo, ahí está. Hebreos 9, 28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez.
¿Ves? Porque su sacrificio fue suficiente. Él no necesitó ir muchas veces a la cruz. Él no necesitaba hacer tantas cosas. No. Una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente. Por eso es que yo necesito recibir el regalo de la salvación una sola vez y para siempre. Desde el momento en que yo recibo a Cristo como mi Salvador, ese regalo es suficiente. Él se ofreció una vez y ofrece la salvación a todos nosotros. Sin importar de dónde vengamos, sin importar el color de piel, color de cabello, la familia, el estatus social, económico, no importa nada de eso. Porque su sacrificio no solo afecta a un grupo, sino que es suficiente para todos. Hay una historia bien interesante que el mismo Jesús confrontó a un joven que tenía mucho dinero. Y en esa conversación, ahí él conversando con él, le estaba diciendo, no, pero que yo tengo esto, tengo aquello, tengo esto, tengo aquello. Bueno, vende todo eso y sígueme. ¿Y qué usted cree que hizo el joven? Bueno, maestro, tú sabes que yo te amo mucho, pero hasta ahí. A veces nosotros no logramos entender que su sacrificio sí fue suficiente, pero a veces el esfuerzo que nosotros queremos hacer no es suficiente. Y cuando comparamos uno con el otro, a veces nos echamos para atrás y decimos, y bueno, todavía no, voy a negociar un poquito más. Todavía no estoy preparado, no estoy preparada. Mejor más adelante, mejor cuando resuelva, mejor cuando mis hijos tengan tantos años, entonces yo. Vuelvo y repito, el pecado es un problema que todos tenemos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Incluso esa bebecita que está ahí tiene pecado en su corazón. Tú dices, ¿cómo, Mariela? Ah, no, pregúntale. Pregúntale a la mamá o a la tía o a la que la está cuidando. Si cuando no hace algo malo se esconde. Si cuando la primera palabrita que comenzó a hablar fueron no y mío. No. Ni siquiera saben decir su nombre y lo primero que saben decir es no. Y tú le quieres coger algo. No, mío. Un egoísmo. ¿Y quién se lo enseñó eso? ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Nacimos con eso en nuestro corazón porque todos somos esencialmente pecadores. Todos. Aunque vayamos a la iglesia, aunque oremos, aunque hagamos, todos somos pecadores. Nadie se salva de esa, todos lo somos. Y por eso es que el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir a todos. Porque Él es Dios, Él no es como nosotros. Y por eso Él tuvo que venir una sola vez, para cubrir el pecado de todos. Pero asimismo, como Él vino a suplir esa necesidad del pecado, un día el que va a decir la palabra suficiente, ¿sabes quién va a ser? Un día Dios también va a decir, ya está bueno. Hasta acá es. Ya no va más. Esto se acabó. Un día, el Dios que es suficiente va a decir, ya es suficiente. Y dice la palabra de Dios allí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto,
el juicio. ¿Cuántas veces vamos a morir? Una sola. Una sola vez. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Un juicio. Todas las que estamos aquí vamos a ir a un juicio. Todas. Y vamos a estar delante del Rey de Reyes y del Juez perfecto. Y yo te pregunto, ¿qué pasa en un juicio? Vamos a ver, ¿por qué llaman a alguien a un juicio? A ver, ¿quién me ayuda? Para ser juzgado. ¿Pero por qué lo llaman? Por algo que hizo. Ajá. ¿Y quiénes están en ese juicio? El juez. ¿Quién más? Los jurados. El abogado acusador y el acusado. ¿Verdad que sí? Esos son todos los componentes en un juicio. El juez, el abogado que acusa, el abogado que defiende y el que está acusado. Eso también vamos a tenerlo allí. Es lo que dice la palabra de Dios, que va a haber un juicio. Y va a estar el juez justo sentado ahí y te va a decir, mira fulanita, tú el 19 de agosto del año 2023 fuiste a una conferencia en San Pedro y en ese lugar se habló de que hay un problema en tu corazón que se llama pecado y que tú no puedes quitártelo por ti misma porque tú no eres suficiente, pero yo sí. Y la pregunta es, ¿qué tú hiciste ese día? ¿Dejaste pasar ese día como cualquier otro en tu vida? ¿O realmente pensaste y reflexionaste en que yo sí soy suficiente para cargar con tu pecado? Y dejar que todas esas actas de pecados que tú tienes sean puestos en la cruz del Calvario para yo pagarlo. ¿Sabe qué? Yo sé que ese día, en ese juicio, yo voy a estar ahí. Y cuando el juez tenga que sentenciarme y decirme, Mariela, tú no fuiste una muchachita buena. La verdad que no. Me porté muy mal. Pero ¿sabes qué? Cuando el castigo venga sobre mí, Jesús va a decir, no, espérate. Yo voy a pagar. La condena que ella merece, la voy a pagar yo. Porque ella me aceptó a mí como suficiente. Y yo voy a tomar esa condena que ella tenía y yo la voy a pagar. Yo la voy a saldar. Esa deuda la voy a saldar yo. Y esa acción suficiente va a ser la que me va a permitir a mí poder entrar al cielo. Vuelvo y digo, no porque yo estoy aquí es que yo voy a ir al cielo. No porque yo tengo 3 hijos, porque estoy casado, porque vivo aquí o porque... No. Es porque un día yo le dije en mi corazón, Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo con mi pecado. Yo necesito que tú me ayudes y que seas tú quien lo tenga. Y desde ese momento Él tomó mis pecados, los clavó en esa cruz y me perdonó. Me dio una nueva vida, me dio un nuevo vestido, una nueva esperanza. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros estamos enseñando, ese es el Dios que nosotros aquí queremos compartir contigo. No es un Dios que habla disparate, no es un Dios que es por un momentito, no, lo que Dios te ofrece es algo eterno. No es algo pasajero aquí, es aquí y es también allá. Ese es el Dios que nosotros queremos compartirte en esta tarde. Es un Dios que es suficiente para darte una vida buena aquí, pero también para asegurarte un lugar allá. Eso es lo que dice Juan, que cuando él estaba separándose de sus discípulos, él le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está preparando lugar para ti en esta tarde. Él lo está preparando allá. Él desea, Él te invita. Y yo siempre digo esto, Dios no es un dictador, Dios es un caballero. Y Él te invita, Él toca la puerta y Él le espera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice esta realidad.
que asimismo como hay un juicio, hay un Dios que está esperando nuestra respuesta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tiene por tardanza, mas Él tiene paciencia. ¿Con quién? Con nosotros. Oye eso, Dios te tiene paciencia a ti y me tiene paciencia a mí. ¿Te das cuenta del Dios que estamos hablando en esta tarde? Dios te tiene paciencia. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la paciencia? Dios nos tiene paciencia. Dios está esperando. Dios te está llamando. Dios quiere tu respuesta. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él desea, Él te está llamando, Él te está esperando. Y con esto termino. En Lucas hay un pasaje, Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Jesús se encuentra con este joven, un joven que también tenía muchas posesiones. Lucas 12 del 16 al 21. Voy a leer el relato para que entendamos bien qué es lo que está pasando allí. Dice: entonces Jesús les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le producía una buena cosecha, así que puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Esa es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros hoy. ¿Y quién se va a quedar con lo que tú has conseguido hasta ahora? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué estás queriendo alcanzar cosas en tu vida? ¿De quién va a ser todo eso? Si esta noche vienen por tu alma, si esta noche tu vida se acaba, ¿de quién va a ser todo eso? ¿Para qué tanto esfuerzo? A veces hay gente afanándose con que el trabajo, que esto, que el estudio, que un ajetreo de vida que si tú hasta lo saludas, tú lo ves como nervioso, como sí, que tengo que llevar aquí. ¿Verdad que sí? Que hasta ni se lo puede saludar en la calle porque van como volados todo el tiempo. Y todo eso. Si esta noche vienen por tu vida, si esta noche Dios te dice: ya está aquí, suficiente, tu vida se acabó. Querida amiga, Dios está esperando tu respuesta, la respuesta de tu corazón. Él te trajo aquí, Él te ha llamado, no fuimos nosotros, Puedes pensar: sí, fue fulanita que me invitó. Sí, pero Dios movió a fulanita para que te invitara y estuvieras aquí. Y tú quisiste venir. Dios te trajo por algo. No es casualidad que tú estés escuchando sentada allí. No es casualidad. Dios algo quiere dejar en tu mente y en tu corazón. Dios es suficiente. Él puede ayudarte. Sea lo que sea que tú estés pasando, Él puede ayudarte. Él fue el que cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, en una cruz de dolor, de vergüenza, para que tú ni yo tuviéramos que pasarla. Él la sufrió por nosotros. Él es suficiente. Y hoy, 19 de agosto del 2023, Dios sigue tocando la puerta de tu corazón.
y está esperando una respuesta, con paciencia. Él espera con paciencia. Pero como veíamos ahorita, un día su paciencia va a llegar al fin. Y Él va a cerrar la puerta, va a cerrar los libros, y el que no estuvo inscrito en el libro de la vida, su destino eterno va a ser de dolor y sufrimiento. Quiera Dios que en esta noche, en esta tardecita, tú puedas entender la responsabilidad que tú tienes. Porque cada uno, como vimos aquí, un día, todos aquí, todas, vamos a estar delante del Rey de Reyes, del juez justo. Y Él te va a preguntar, ¿qué tú hiciste conmigo? ¿Qué tú hiciste con Cristo? El 19 de agosto del 2023 estabas en la iglesia en San Pedro en Ebenezer y escuchaste. ¿Qué tú hiciste con eso? ¿Lo desechaste? ¿Te entró por una oreja y te salió por la otra? ¿Lo archivaste? ¿O lo guardaste en tu corazón? ¿Lo atesoraste en tu mente? Depende de lo que tú hagas con Cristo. Es cómo tu vida va a continuar, no solamente aquí, sino en la eternidad. Oramos, con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados. Yo quisiera que tomes un tiempo allí para hablar con Dios. Quizás tú me dices, Mariela, yo nunca he hablado con Dios. Bueno, esto es un buen día para hacerlo. Y dile allí en tu mente, Dios, yo no sé si tú eres real o no. Pero yo esta noche, esta tarde, escuché tu palabra. Y amigas, yo sé que hay algo que pasó en tu corazón. Yo sé que hay algo que pasó en tu corazón. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Si tú entiendes que hay algo en tu vida que te impide tener una relación con Él, díselo ahí mismo. Dios, mira, yo sé que tengo pecado, yo sé que he hecho esto, yo sé que he robado, yo sé que, no sé, he hablado mentiras, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. Pero yo te pido que me perdones en este momento. Díselo allí a Dios. Dios, yo sé que tengo pecado en mi corazón. Pero yo entiendo que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para limpiar mis pecados. Y yo quiero recibirlo. Yo quiero recibirlo en mi corazón. Dios, te pido perdón por mis pecados. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien que en esta tarde tomó esa decisión, sería excelente poder conocerte. Acércate a la persona que te invitó y dile, yo hoy entendí que tenía pecado en mi corazón y que necesito de Cristo. Yo hoy tomé una decisión en mi corazón. Dios, en esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más hemos comprobado, Señor, que tú eres suficiente. Señor, gracias por Cristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque Él murió una sola vez. Eso nos habla de su suficiencia, Señor. No tenía que morir muchas veces o hacer muchas cosas. Una sola vez. Y fue suficiente. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él clavó todas nuestras deudas, toda el acta que
describía nuestros pecados, los clavó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por la esperanza que tenemos también de que Él está preparando un lugar para nosotros. Señor, y en esta hora yo te pido por cada amiga que ha llegado a este lugar. Señor, yo sé que tú has hablado. Señor, yo sé que tú has inquietado los corazones. Señor, esta noche no les dejes dormir. Que tu palabra pueda permanecer en su mente, en su corazón. Que puedan entender, Dios, que hay un Dios que les está esperando con paciencia, con los brazos abiertos. Que no hay nada, Señor, de lo que nosotros tengamos aquí en esta vida que nos vamos a llevar. Si esta noche vienen por nuestra alma, lo que hemos guardado, ¿de quién será? Oh Señor, oro por cada persona en este lugar que todavía no te ha dado el corazón. Señor, que ellas puedan entender que tú les amas, que les esperas y que sigues, Señor, intentando, buscando hacerles ver, Señor, que tú eres suficiente para ayudarles en cualquier problema de pecado que haya en su vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo bueno que es estudiarla, leerla, conocer que tú estás allí, presente en cada una de las cosas de nuestra vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Sigamos en esa misma actitud, con los ojos cerrados. Yo les quiero compartir 2 versículos que en aquellos momentos cuando el Señor me llamaba fueron los que confrontaron mi vida, y yo también pude entender que Dios también era suficiente. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cierren sus ojos y vamos a estar. Hay algo que quiero resaltar también de lo que hablaba la conferencista. Dios es más que suficiente para perdonar nuestros pecados, pero también habrá un día en el que Él va a decir: ya es suficiente. Y quiera Dios que cuando llegue ese día y ese momento, ustedes también se puedan encontrar en esa fila para poder participar del gran beneficio que es cuando Él venga por nosotras. Sigamos con la actitud de los ojos cerrados y vamos a pedirle al Señor y vamos a darle las gracias por la expositora, por cada una de ustedes que están aquí, que no han venido aquí solamente por mera casualidad, sino que ese Dios que es soberano te ha permitido tú estar aquí, que es una bendición tú poder participar de los beneficios de escuchar la palabra del Señor. Y que lo mejor sería que el día en el que seamos juzgadas, este día te pueda contar como que tú hiciste una decisión por ese Dios suficiente, por ese Dios que espera por ti y por ese Dios que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Si hay alguna de ustedes, si hay alguna de las que están entre nosotros que quiere entrar en esas filas y participar, puedes levantar tu mano. Y en el hecho de no hacerlo, te puedes acercar a alguien de la persona que te invitó o a cualquiera de las hermanas. Te puedes acercar y pedirle que oren por ti. Señor, te damos gracias, Padre, por la dicha que nos das de poder estar aquí. De poder, Señor, saber, Padre, que tú eres un Dios más que suficiente, que nos has sustentado, que nos has guardado, Señor, que nos has librado del mal, Padre.
pero tu obra más grande y majestuosa, Señor, ha sido Cristo, Señor, en la cruz. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por todo este tiempo, por nuestra expositora, Señor, por las hermanas que han trabajado arduamente para poder llevar tu palabra, Señor, a tantos corazones, Señor, que sabemos, Dios, que están sedientos de ti, Señor, y que te necesitan, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, siga trabajando, Señor, en sus corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a tener y vamos a ver quiénes nos visitan en esta noche. Nosotros queremos que ustedes se pongan de pie. Ya tenemos un buen ratito así sentaditas y queremos que las visitas se pongan de pie. Todas las visitas. Estamos muy agradecidas de que hayan, ¿verdad? A cada una de ustedes alguien la invitó y le damos las gracias por haber atendido al llamado que se le hizo. Muchas gracias. Desen un aplauso. Vamos a darle un aplauso a ustedes mismas. Tenemos aquí muchas vecinas. Las vecinas, las que viven cerca, alcen las manos. Yo conozco unas cuantas aquí, ¿verdad? Las amigas que no viven tan cerca, pero vinieron, ¿verdad que sí? Y la familia, porque tenemos familias aquí que fueron invitadas en su momento. Vamos también a alzar la mano. Qué bueno, qué bueno. Se pueden sentar. Vamos ahora a tener la recolección de las ofrendas. Y vamos a pedir a dos hermanas que van a venir para recolectar las ofrendas. Hermana Tina. Oremos, hermanas. Bienvenidas a todas. Gracias por venir a acompañarnos. Que esas visitas siempre se repitan. Oremos a Dios, amante Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, tan agradable, mi Dios, que tú has permitido, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por todas esas bellas damas que están aquí, Señor, en esta noche. Que ella, mi Dios, que esa palabra no quede en vacía en sus corazones. Que Dios, Señor, la haga germinar un día, Señor, y que puedan hacer un encuentro contigo, Señor. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo, Señor, la guarde. Gracias, Señor. Mientras ellas van pasando, vamos a entonar una canción que debe de ser un lema: Jesucristo basta. Así como dice allí Dios suficiente, también podemos decir que Dios basta para nuestras vidas. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador.
fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amaste, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Que el Señor les siga bendiciendo. ¿Se gozaron? ¿Entendieron el mensaje? Muy bien. Nos sentimos muy agradecidos del Señor porque uno de los motivos principales por los cuales estuvimos orando por esta conferencia es por cada una de ustedes que están aquí y que acudieron a ese llamado. Yo estaba por allá atrás, no sé si alguien entregó su vida al Señor. Nadie. Wow, qué pena. Pero la palabra está sembrada, ¿verdad que sí? Si el Señor viene esta noche, ¿qué va a pasar con ustedes? Tienen que pensar eso. Recuerden ese fuego que hubo recientemente. Ninguno de ellos pensaba que ese era su último día. Por eso que hay que estar preparado para irse con el Señor. Amén. Así que seguimos orando por ustedes y le dimos una tarjetita. No sé si todas las amigas llenaron esta tarjetita
Las que no lo llenaron se pueden acercar a nosotras y le vamos a dar una para seguir orando por ustedes. ¿Usted no tiene? Ok. Y seguimos orando por ustedes para que el Señor complete su obra en ustedes. Amén. Amén. Ok, entonces ahora viene la parte de un refrigerio. Vamos a darle preferencia ¿a quién? A la visita, ¿verdad que sí? Entonces lo vamos a hacer en este orden, esta fila primero. De las visitas, si hay una hermana que está dentro de esa fila, que se quede sentadita, como la hermana Moni.